Kachik, Terko Guasian, Juan Manuel Carg y Gabriel Puricelli. Nos visitan 3 analistas internacionales. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mucho, Muchas gracias por venir a hablar de este tema que es tan complejo, que hay que estar ahí, que hay que verlo. Lo que son las primaveras árabes y todo ese tipo de cosas que son tan lejanas y que por ahí uno trata de... Yo siempre digo, cuando mi papá se iba a jugar a las bochas, antes no se hablaba mucho y tomaban el amargo obrero y decían, hay humedad, ¿no? Y a la media hora el otro decía, ajá, porque el que no leía no hablaba. Hoy, como leemos titulares y tweets y qué sé yo, opinamos de todo como si fuéramos grandes sabiendo. Por eso llamamos a tipos como ustedes, que son los que saben, como para que nos desanen en estos temas. ¿Quieren empezar? Arrancamos con el tema. Empezamos, ¿no? Para mí, analizando el tema, hay algo interesante para ver, que es lo de Siria, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de Siria? Siria es el país, junto con Kosovo y con Afganistán, los países que más se están enviando, digamos, personas, o por motus propio, digamos, van las personas hacia la Unión Europea. ¿Y cuál es la situación en Siria hoy? Bueno, una situación política muy compleja, ¿no? Donde tenemos por un lado a Bashar al-Assad, el actual gobernante sirio, y por otro lado a ISIS, el Estado Islámico. Y en eso me parece que hay que preguntarse, este grupo, ¿de dónde salió? ¿Quién lo financia? Digamos, hay algunas cuestiones muy interesantes para puntualizar allí, que lo dijo, por ejemplo, la propia presidenta Cristina Fernández en la ONU el año pasado. Digo, porque ahora, si no, nos parece que estamos descubriendo algo nuevo, pero son situaciones muy complejas de potencias que han financiado este grupo, a ISIS, Estado Islámico, y bueno, que va creciendo, porque ya se extendió hasta Palmira, por ejemplo, y estamos en una situación bastante compleja en Siria, que es lo que provoca también todas estas personas que salen del país. Siria tiene 10 millones de desplazados internos y externos, es decir, que se movieron en los últimos años, y muchos de ellos eligen, claro, la Unión Europea. ¿Hay un reduccionismo destino, si hablamos de buenos y malos en todo esto? Es muy complicado, ¿no? Porque el punto de partida es un gobierno en Siria, por lo menos, en Libia también, en la mayoría de los países árabes, gobiernos autoritarios que se vieron enfrentados a manifestaciones que demandaban más democracia ya por el 2011. En el contexto de esas disputas hay países que han logrado resolverlo de manera positiva, tal vez el único es Túnez, los demás o han tenido retrocesos, como el caso de Egipto, donde se volvió a la misma dictadura en manos de los mismos militares que estaban antes, y países que están en disolución, Libia y Siria, donde han aparecido enemigos que claramente son más violentos y tienen una ideología más fundamentalista que los líderes autoritarios contra los cuales los ciudadanos empezaron a manifestar primero. Con lo cual, efectivamente, el esquema de buenos y malos tal vez es el primero que haya que descartar para tratar de entender esta crisis. Hay una empresa de hidrocarburos en Brasil muy interesante, la más importante, digamos, que tiene ciertas dudas de que contamina y qué sé yo, pero lava su conciencia teniendo proyecto de Tamar, que es un proyecto para tortugas. Entonces le da 2 cuatriciclos. Es una exageración si digo que los mismos aviones que tiran harina y que tiran juguetes para los chicos, después van y cargan bombas y tiran. ¿También otro reduccionismo? Bueno, en el contexto actual, eso sucede y ha sucedido a lo largo de la historia. En el contexto actual, los aviones que sobrevuelan en Siria están atacando prioritariamente al Estado Islámico, y de hecho hay algo que no sé si lo podríamos denominar una alianza, pero por lo menos es una entente de hecho entre la Alianza de Países Occidentales, que está atacando desde el aire a Estado Islámico, Irán, y los combatientes kurdos que tienen bases en el norte de Irak y también dentro de Turquía. Y es una alianza o una entente, como la podamos llamar, de hecho muy paradójica, porque coinciden en combatir al Estado Islámico los Estados Unidos y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco, que está en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Y sin embargo, en este contexto, el enemigo es tan claro, es tan virulento, provoca una crisis que prácticamente disuelve 2 estados, porque no es solo Siria, sino también Irak, y estamos asistiendo a una dinámica muy fluida donde parece haber un barajar y dar de nuevo, y tal vez
vez, y en esto ya estoy haciendo o ejerciendo un optimismo tal vez ingenuo, tal vez un replanteo de cómo han pensado hasta ahora la crisis los 5 miembros permanentes del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Perdóname, ¿cómo juegan las potencias ahora? Que abrieron, no tuvieron más que a los ojos del mundo abrir sus puertas, lo van a tener, pero ¿cómo los tienen? ¿Hasta cuándo los tienen? ¿Qué es lo que van a hacer? Digo, ¿cómo juegan las potencias? Alemania, Inglaterra. Alemania e Inglaterra en el Medio Oriente no son potencias. El único que tiene una intervención es Estados Unidos, y justamente esta coalición, ese entente que Gabriel mencionaba, es la perfecta prueba para simplemente decir que no sabemos qué vamos a hacer, o por lo menos no hay una voluntad para que haya una conferencia regional y terminar el tema de Siria, porque si no es así no se termina el tema. Y la otra potencia, por supuesto, es Rusia, sin el apoyo del cual el régimen de Bashar al-Assad no hubiera resistido, ¿no? Más bien para mal, porque está bien, estoy de acuerdo que es un régimen autoritario, todo empezó porque había una falta de democracia, había una falta de posibilidad de expresar la voz de la sociedad, pero lo que viene enfrente ni va a dejar, digamos, Palmira ni restos de la historia, porque es así. Son fundamentalistas, no es una organización dotada de una razón de Estado que puede decir, bueno, hasta acá llegan mis fronteras. Van hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias es nada más y nada menos que la recreación de lo que fue en su momento el califato, la reunificación de todos los musulmanes. Y cuidado, no es contra del Islam que estoy diciendo. Esta organización y las otras organizaciones afines a esta ideología degradan el Islam. Operan contra el propio Islam, pero lamentablemente hay potencias regionales que por lo menos facilitan la existencia de estas organizaciones, le facilitan la logística, le facilitan el armamento, le facilitan la financiación, los combatientes, y dificultan la posibilidad de una conferencia regional para terminar con el conflicto en Siria, que es la única forma de brindar una solución definitiva a esta crisis de los refugiados. Si no, esto va a durar. Juan. Sí, mencionaba recién el papel de Vladimir Putin, del sostenimiento de la presidencia de Bashar al-Assad, de esta alianza que tenían estos dos países. Y Putin también frenó en su momento una intervención militar en Siria. ¿Qué rol va a ocupar ahora, a partir de ahora, Vladimir Putin en el concierto de países europeos? O Rusia en particular. Bueno, la verdad que hay un silencio bastante sugestivo, ¿no? Desde que llegamos a este momento más agudo de la crisis, o no sé si más agudo, o donde la crisis empieza a derramarse sobre la Unión Europea, ¿no? Porque tampoco es que necesariamente porque empiezan a llegar a Europa es el peor momento de la crisis, porque ya antes de esto había más de 8 millones entre desplazados y refugiados. Pero no ha habido realmente ninguna manifestación significativa de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que fueron los que se bloquearon mutuamente en momentos más tempranos, donde tal vez una intervención en el conflicto podría haber sido más constructiva. Así que la verdad, lo único que nos queda es adivinar qué es lo que están pensando y, por supuesto, desear que haya alguna forma de replanteo que haga posible la conferencia regional a la que está haciendo referencia a Hachik, porque lo que hay que decir es que la magnitud de la catástrofe es tan grande que no hay modo de que ni todos los países del mundo, asumiendo una cuota de refugiados, puedan absorber la cantidad de desplazados y refugiados que hay en este momento. Lo cual quiere decir que el único modo de resolver a largo plazo el conflicto es que los sirios puedan volver a vivir en Siria, que los libios puedan volver a vivir en Libia, y así para cada uno de los países que en este momento están expulsando población en forma de refugiados. Holanda hoy pidió una reunión de las Naciones Unidas, pero pidió una reunión para el tema de los refugiados. En otras palabras, están pensando en una solución de un problema sin pensar la causa de esta problema. Y aparte hay divisiones en la Unión Europea en cuanto a cuál es el papel a tomar. Por ejemplo, Hungría que dice vamos a construir una valla
de 200 kilómetros y esa valla nos va a salvar de quienes vengan a Hungría, digamos. La mayoría de los países excomunistas, en posiciones durísimas. Alemania, por durísimas. ejemplo, Alemania garantiza el asilo por la Constitución, pero si uno ve los videos de Angela Merkel hace 2 meses con la refugiada palestina, bueno, se asombra y dice, la verdad que no está tan asilado. Aparte, Y movilizado por la coyuntura directamente, nada de algo... Y por otro lado, por ejemplo, las nuevas fuerzas en España que han ganado alcaldías, ¿no? Madrid, Barcelona y Coruña, lo que están diciendo es que vengan todos acá, a estas ciudades, en contra de lo que opina el gobierno del Partido Popular, que dice, no, vamos a poner unas cuotas, porque también se está empezando a negociar el tema de las cuotas con la Unión Europea en Bruselas, diciendo cuántos pueden venir a cada país, pero es una situación que no se va a solucionar con cuotas, indudablemente tiene un trasfondo que va mucho más allá, y bueno, me parece que la discusión, el trasfondo de la discusión es si los valores de la Unión Europea con los cuales fueron creados, que son los derechos humanos, la paz y la democracia, van a seguir preexistiendo también en este momento o no, es decir, si se deja a estos refugiados vivir y trabajar en cada uno de estos países o no, esa es la gran discusión que hay de fondo, y América Latina ahí me parece que está en una muy buena posición. Hoy Brasil anunció que va a recibir con los brazos abiertos a todos los sirios que quieran venir. La Argentina sigue con el programa Siria se llama, que se da 2 años de asilo permanente en el país, y Uruguay fue el primer país que el año pasado, a través de la presidencia de Pepe Mujica, permitió la llegada de numerosas familias, por lo cual América Latina está en un excelente momento en cuanto a lo que es el debate sobre la inmigración a nivel internacional. Pero no es suficiente. No es suficiente hablar y abrir las puertas para recibir a refugiados. Hay que tener un perfil alto de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de los otros países de la región para pedir el fin de esta tragedia, para definir lo que es una intervención humanitaria sin el componente militar, para asegurar a esta gente que quiere salvarse la vida la forma por lo menos de asegurar que van a seguir viviendo y van a tener sus familias a su lado y no perdido en el Mediterráneo esa tumba colectiva de todos aquellos que sufren conflictos políticos, pero también, digamos, económicos. Dicho así como lo dice el señor, me da la sensación, siempre mirándolo de la tribuna y muy básicamente, de esto como la solidaridad de la inundación, ¿viste? Vos llevás colchones y llevás esto y la gente va y ayuda, pero hay obras, hay políticas de Estado que se tienen que son más profundas, ¿no? El Papa Francisco fue a Lampedusa hace 2 años. El Papa Francisco, uno de los global players, el jugador globales más importante que hay hoy en el mundo, fue a Lampedusa hace 2 años cuando un barco de inmigrantes también había colapsado y bueno, habían muerto. Y bueno, allí es un discurso muy fuerte y político, ¿no? Como lo que viene haciendo, pero bueno, tienen que escucharlo también los líderes de la Unión Europea y los líderes internacionales. Qué bueno el rol de estadista, ¿no? En este sentido de ver más allá en esta cosa medio global cómo va a ser el comportamiento y estratégico como para ver qué conducta seguir, ¿no? Disculpame, Pablo. Los medios occidentales se horrorizaron. Vieron a un chico con su mismo color de piel, vestido como un occidental, casi durmiendo en la playa, una foto macabra y tierna al mismo tiempo. Y se indignaron y lo publicaron en la tapa de los medios, provocó que se pusiera el tema en la agenda, pero como ustedes dicen, esto existe desde hace mucho tiempo, el problema en Siria, y aunque todos recibieran a los refugiados, tampoco se soluciona. ¿Cuántas fotos de ustedes que cubren los temas de chicos negros, amarillos, y lo pongo burdamente en colores a propósito, muertos por la explotación laboral, por la desidia de la guerra, mutilados, muertos de hambre en África todos los días ven? ¿Y cuántas veces vieron semejante reacción de indignación occidental? Bueno, lo que pasa es que por un lado es eso, que efectivamente el tema no llega a la primera plana, sino es con esta foto tan brutal. Al mismo tiempo está el hecho duro del Estado Islámico, que no se va a ir por más que haya un gran debate en Occidente, ¿no? Digamos, lo que no hay que dejar de lado es que el problema está allí, son miles de combatientes pertrechados, financiados, etcétera. Mientras esa realidad persista, lo que pueden hacer los países occidentales, además de lo que deberían hacer en términos más geoestratégicos globales, en cuanto a que haya un acuerdo sustentable en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que haya una conferencia regional,
todo lo que se puede hacer es una gota en el mar, tal como lo decía Dai recién. La cuota que está discutiendo, la propuesta que está sobre la mesa de parte de Alemania para la reunión de ministros del Interior que se hace el 14, es llevar el número de asilados de 40.000 a 160.000. 160.000 es exactamente el 2% del total de desplazados y refugiados que hay en Siria en este momento. Para darnos una idea, en ese contexto también es importante el papel que pueda jugar Argentina, Uruguay, Brasil y cualquier otro país del mundo. Ahora, todo lo que vamos a poder absorber los otros 191 miembros de las Naciones Unidas, si no se resuelve la situación en Siria, va a seguir siendo una fracción ínfima de la catástrofe humanitaria que estamos viviendo, que es la más grande, el más grande desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo lo siente? La indignación es cierto que hay una movilización, una sensibilización de la opinión pública, pero cuidado, la otra cara de la moneda también es cierto. Canadá rechazó el pedido de Aylan. Segundo lugar, hoy el gobierno de Dinamarca empezó a difundir una publicidad en los diarios libaneses. El Líbano es un país que tiene 3 millones de habitantes y recibió un millón de refugiados desde Siria y no le ayudaron para nada al Líbano. Empezó a difundir una publicidad diciendo que va a endurecer las condiciones de aceptación de refugiados o de asilo político en Dinamarca. En Inglaterra, hasta la tragedia de Aylan, habían tan solo 216 sirios refugiados. Por lo tanto, por cierto, vuelvo a repetir, hay una solidaridad desde la sociedad, hay una gran movilización, hay partidos políticos progresistas, organizaciones que realmente se indignaron, pero hay una opinión pública de un sector de la extrema derecha que está ganando votos, que está llegando al gobierno y están impidiendo que se florezca una política de la Unión Europea y no una política de los países individuales. Lo veo hablar como cronista y como analista, que a lo que usted se dedica. ¿Su corazoncito qué dice? ¿Es esperanzado? ¿Está ilusionado? Lamentablemente no. Bien. Ustedes, me gustaría que fuera del oficio que hacen, que una cosa es ver el partido y relatarlo y ser cronista y analizarlo, y otra cosa es qué es lo que siente uno con su equipo de fútbol. No, uno tiende a creer que posibilidades hay, digamos, es política y la política también es el margen de la acción y posibilidades existen, ¿no? Y lo que tenemos es una Unión Europea asentada en valores muy conservadores, en valores neoliberales que nosotros hemos transitado en su momento en los 90 en América Latina, y que por eso va en contra de sus propios principios, de los propios principios de la Unión Europea, de la solidaridad y la apertura. Incluso, digamos, todos nosotros, nuestros apellidos, o gran parte de los que estamos acá, buena parte de nuestros apellidos, provienen de otros países, otras experiencias de vida que en algún momento tuvieron que venir a la Argentina, a América Latina, en un contexto determinado. Entonces, Europa tiene que tomar cuenta de eso y devolver también históricamente ese tipo de participaciones, ¿no? ¿Mi amigo usted? No, la verdad hay pocos motivos para ser optimista, salvo el hecho de que esto se esté discutiendo en todos lados y pensar que esto pueda efectivamente luego tener un impacto sobre los gobiernos de todo el mundo, que tienen los que tienen alguna voz significativa. Nosotros estamos en una región, América del Sur, que tiene un cierto peso y una cierta autoridad a la hora de hablar en los organismos multilaterales, no tiene el poder constitucional dentro de las Naciones Unidas, porque ninguno de nuestros países está en el Consejo de Seguridad de manera permanente, pero la ventana de esperanza que se abre es esa, es que se puedan sensibilizar los gobiernos. Incluso uno podría darle una vuelta de rosca optimista a la lectura de la posición de Angela Merkel, tan dura hasta hace un mes con los propios europeos de Grecia, y que hoy se pone en una posición probablemente de las más avanzadas respecto de países como los que viene de mencionar Hachik. Así que es un partido que está en desarrollo, que no parece que en el corto plazo vaya a traer nada bueno para la gente, pero que en el mediano plazo tal vez se abra la posibilidad. La visibilización sensibiliza a la gente, pero se ve que no a los gobiernos, ¿no? O muy de a poco, o mucho más lentamente de lo necesario. Les agradezco mucho, muchas gracias, muy amable.